Yo quiero que ustedes le pongan atención a esto, estoy asustado. Esto está a reventar. Hay una esquina de Brasil y escuchen el ambiente. Vamos a ver si estamos como en Brasil, sobre todo los frijolitos. El señor no me deja ni procesar lo anterior. Comimos tanto en el restaurante brasileño que vamos tarde a donde vamos a ir a ver el partido. Bien, tómelo. ¡Uy! ¡No! Amigos, la gente enloqueció. O sea, ni siquiera se puede pasar, no se puede entrar. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en los Estados Unidos y nos vamos en una ruta para Miami mañana. Pero hoy, que no nos dio tiempo en el vlogcito de ayer, que estamos haciendo todo lo posible por subir video casi diario, hoy vamos a arrancar reaccionando al partido de Estados Unidos contra Paraguay con el señor Julián. Reaccionando, ¿no? ¿Cómo estamos, señor Julián? Bien, mal, porque yo voy con... Bueno, mal, sí. Este video tengo que decir que arranca un poco triste. ¡No! Yo estoy un poco triste porque... No, pero ¿qué está pasando? Si lo está viendo la gente de la embajada, estoy feliz. I'm happy for America. Si lo está viendo mi gente de Paraguay, estoy triste. Igualmente cualquier equipo de América estaría bien que le vaya bien en el Mundial, pero en especial, como ya estuve por allá probando el tereré. Vieras el asado paraguayo, es una cosa... Oye, mi hermano, quiero ir a ¿Ha probado el tereré? Quiero probar el tereré. Exactamente. No, si he tomado tereré, claro que he tomado tereré. Es el mate. buenísimo. El mate y frío. Con 2 hielos abajo, se le pone la hierba, se le pone un poquito de limón adentro del agua. ¡Ey! No, tienen código, tienen un código ahí en Paraguay. Mucha gente dice que el asado paraguay del Paraguay es el de los mejores del mundo. El guaraní, el de verdad. ¿Usted habla guaraní? Mbae Chapá. ¡Ay! Esa no la vio venir nadie, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa, creo que es ¿cómo estás? En Baixapa. Es un saludo. Amigos, entonces vamos a arrancar con la reacción, que va 2-0 en este momento el partido. En lo que pasé los archivos y eso, Estados Unidos hizo 2 goles. Entonces, estamos esperando una remontada que termine 4-2 a favor de Paraguay. Pero veamos qué acontece y mañana directo para Miami, que va a ser una locura. ¿Ustedes sabían que Paraguay nos robó el entrenador? No. Y el entrenador que tenía Costa Rica. Y yo estoy apoyando a Paraguay. Sí, pero no importa, porque es como que duele, aunque no lo crean. Bueno, los perdono. Escucha este acontecimiento de la historia del fútbol. Nosotros jugamos contra Paraguay, le ganamos 2-1. Al día siguiente nos robaron el entrenador. No, Paraguay. Paraguay tenía no sé cuántos años de no ir al mundial. Y el entrenador los llevó. Y nosotros quedamos fuera. Y sí. ¡Ay, no! No conocía ese dato. Me dolió, la verdad, me dolió un poco. No, pero es la amistad. Pero después de recordar no me acuerdo cómo se llamaba, pero hacen un plato con yuca espectacular. ¿Sabe qué es la sopa paraguaya? No. Es un pan que se llama sopa. Nada más le voy a decir. Y es un pan que sabe a sopa. ¿Cómo se dice Paraguay en inglés? ¿Para what? No, ¿cómo era? No, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Para sí. Es mal chiste, corte eso aquí, por favor. Arranquemos con esto. ¡No! Estados Unidos está presionando demasiado. Los dos volantes delanteros derechos están presionando y está entrando mucho por el área pequeña, porque están jugando ahorita 4-2-2. Entonces, yo creo que ese es el error que tiene ahorita, el problema que tiene Paraguay encima ahorita. Pero si Paraguay cambia algo un poco más ofensivo, podríamos terminar un 4-2. ¡Uy! Usted sabe que a él lo tiene que revisar, vea la vara. A él lo revisan porque... Eso no lo sabía. No, lo tienen que revisar porque puede darle una contusión y él no se ha dado cuenta. Le metieron un bolazo a alguien en la cara y pararon el partido. Para que tengan una idea de las voces que hay en este hogar. Por aquí, el señor Toledo. En este momento me siento bien raro, ya que tragué guaro como un lago. Yo estoy tomando. Ok, el señor Toledo, el señor Julián, que ya lo vieron, el señor Antoaniño, DJP. Diga, ¿cómo lo dice usted? DJP, the remix perfect to the backbone of rock and time. ¡Misma música! Esa es una de las mejores introducciones que una persona puede tener. Y por aquí tenemos al Jeff dándole con todo para el video que ustedes vieron ayer, que tiene que salir hoy. No sé si entienden lo que acabo de decir, pero así andamos. Y el más importante de la casa, el señor Horus. Que esto es lo más lindo que tiene Julián. Qué animal, por Dios. Horus, ven. No, Horus, no. No.
lo que estoy sufriendo, amigos paraguayos. No, stop, please. Stop this game now. 3-0 gana Estados Unidos y acaban de hacer un golazo. Stop, please, with the game. Amigos paraguayos, hay que levantarnos de esto. ¡Boom! ¡Vamos! Estados Unidos en el área, que sufría. Paraguay. Está en el área, pégala. Amigos, gol de Paraguay. 3-1. Hay tiempo. Y aquí tenemos un experto, tal vez ustedes no lo sabían, pero Toledo, además de cantante, experto en... Toledo, Yo lo dije. ¿qué pronóstico tiene usted para este encuentro? Yo le estaba diciendo, ocupábamos de hacer un gol. Paraguay ocupa un gol para que crezcan, para que tengan esa confianza y cuidado, que todavía quedan 15 minutos más la reposición, por O lo sea, menos 20 minutos. Yo le siento que pueden empatar. 3-3 totalmente posible. Sí, totalmente, yo sí lo siento. Vamos, Paraguay. 7 minutos de reposición. Está ya en el minuto 97. Estados Unidos en el área. No. Qué pedazo de gol. Yo que no sé de fútbol les puedo decir que demasiado fútbol el de Estados Unidos. Me ahuevo por Paraguay, pero igual está bien que sea de América. 3 dedos le dicen a ese. Three Fingers. La pegó a Three Fingers. A todos los amigos de Paraguay, un besote y un abrazo enorme. Que he sufrido como que si fueran los partidos de la Sele cuando nos desclasificaron. Yo le tenía mucha fe a Paraguay. Pero hay que esperar, todavía tiene chance. 1 de la mañana. Esas son las cosas que ustedes no ven. Vean estos individuos. Bueno, no. Debe ser el espíritu mundialista. Es el espíritu mundialista, equipo, que ya... Ay, pero es la camiseta que anda puesta. No la deje caer. ¡Ay! Hasta que se quiebre el tele paramos. Es el espíritu mundialista, hermano. Ya cayó, equipo, ya. Vamos a dormir todos. Muchachos de este. Vámonos a dormir ya. 8 de la mañana empezamos mundial. ¿Dónde está Araya? No lo veo. Araya. Por favor, capitán, ¿qué está pasando? Ay, no, man, no. Vamos a ver qué hora dice aquí. 9:30. Yo solo voy a decir algo. Si Japón juega con eso. Ay, no. Ay, no. Cuidado. Ay, mi amigo. Cuidado con Japón. Mi amigo intentando disimular. Yo solo voy a decir una cosa. Vamos, equipo. Hay que sacar la tarea hoy. Uy, no. Ay, no me agarre así tampoco, mano. No, buenas noches. Buenas noches, madre, ¿verdad? Qué pimpa. Buenas noches, Antonio. No, buenas noches, man. Ya empezó a chazar. Allá me man, ahora sí es cierto. Vamos man. a dormir ya. No sé si este es mate, tereré o el brasileño, pero me parece que es tereré porque está frío. Tiene hierba, la bombilla no se mueve. hay que ¿Ya la tenerla- movió? No se mueve ni así. No, la bombilla no se mueve. No, tampoco exageren, Y le puso limón, ¿verdad? Sí, tiene menta, la hierba tiene menta. Este es tereré, el que hacen los brasileños, pero sí sé que el tereré es paraguayo, ¿verdad? Es más, el tereré, vean cómo lo hice, a ver si me lo prueban. Hielo en la parte de abajo, 2 cubitos de hielo, la hierbita y adentro del mate, adentro del termito, hielito y unas gotitas de limón. La hierba tiene menta. ¿Cómo estamos? Mi gente de Paraguay. Mi gente de Paraguay, vamos de camino a Miami a pasarla. Pucha, es que no me sale la No, R. yo creo que es así, En Paraguay arrastran la R mucho más que en Costa Rica. Sí, yo creo que ellos estaban como que están tomando un tereré y vamos para Miami todos como amigos de aquí. No, así, ¿verdad? ¿Cómo nos escucharán los de Paraguay a nosotros, como hermanos? Sí, ¿será que los de Paraguay escuchan que nosotros arrastramos la R igual? No, para ellos nosotros la barremos, ellos la arrastran. Es que como es un juego de palabras. Y entonces el día empezó a sonar. Tuc, tac, tac, tuc, tac, tuc, tac, tac, tuc, tac. Amigos,
Brasil, Marruecos el día de hoy. ¿Qué esperamos para esta mejenga? Yo creo que gana Brasil. El gato dice que gana Marruecos. Cierto. Y sí, Horus dice voy a dejarles un clip aquí. ¿Dónde, Horus? Hicimos un sorteo a ver qué decía el gato. Y el gato dijo que iba a ganar Marruecos. ¿Será que el gato se va a volver el pulpo Paul? El pulpo Paul puede ser el nuevo. El Horus, el gato. El gato Horus. El gato, buen nombre, como de adivino. Decirle. Y solo falta un traje de genio o algo así. Además, ahorita que estamos con el momento brasileño, vamos a enseñarle algo a Araya a ver qué tanto le sale la primera. Es así. Ah, no, usted se acaba de inventar un ritmo ahí. Hágalo a ver. ¿Oh? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vámonos para Miami, señores. Hoy juega Brasil y vamos a probar comida brasileña. Eso es originalidad. Oi, gente, a gente não almoçou, então agora a gente vai provar um pouquinho. Eu acho que... O que você quer comer? Feijoada? Acaba de decir la palabra Farofa. clave, una feijoada. No sé si recuerdan cuando estuvimos grabando en Brasil, pero hay unos frijoles que tienen chicharrón y se hacen revueltos así con Nossa, cerdo. mano, que loucura, delícia. Nossa, Nossa. así você me mata. Ai, Vamos por carnita brasileña antes del partido. Nos pedimos la experiencia completa. Ahorita van a llegar a la mesa, van a traer carne, pero esto es lo más hermoso. La feijoada. Sí, vean esto. Son frijoles con pedazos de cerdo, todo hecho en una cocción lenta, como los frijoles de mi mamá. Oh, Dios mío. Todo se ve espectacular, pero hay truco. No nos podemos llenar con el buffet. Hay que aprovechar la carne. Choricito brasileño. Pero nuevamente, no nos podemos llenar con el chorizo. Esto es de lo que yo estaba hablando, señoras y señores. esto fue lo que yo vine. A lo que yo vine, ¿ok? Uf, hermano. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ahora sí, vamos a ver si estamos como en Brasil. Sobre todo los frijolitos. Amigos, estos frijoles con cerdo son los brasileños. Y la carnita jugosa en el punto. Arriba Brasil. Dios bendiga Brasil. Este toque yo no lo vi ni en Brasil. Es garlic picaña. Picaña al ajillo. Uy, hermano, qué bendición. Picaña al ajillo. Muy sabroso. Es como comerse un pescado, pero carne. Ají, sí. No, es picaña al ajiño. Sabe al mismo arreglo que se le pone al pescado al ajillo, pero en carne. Nunca lo había probado. Señor, no me deja ni procesar lo anterior. Juan, please. Vean este cortecito. Brasil. Hoy gana Brasil, señores. Hoy gana Brasil. Está bien alimentado el editor también. Para que sepan, está bien alimentado. Ay, gallo. Uy, vea que rico. Muy gustoso. Y debe ser carne brasileña también, porque tiene un sazón. Ocupo que me describa esta carne en brasileño. Acho que eles estão fazendo na carne com um sazão muito brasileiro. Eu acho que esse sazão fica em sua boca, é suave, gostoso. Excelente, Ronaldinho. Gracias. Hasta luz de cine nos pusieron. Es que este momento es así de Es que este momento es dorado. Es dorado. Acaban de traer una costilla que se deshace. Una costiñiña. Oh, A probar Dios. aquí. Ya se acabó la película. La costiñiña. Se deshace. La costilla se deshace en la boca. Ah, si ya no pida más carne porque no le No, ya. Ya ponga eso en rojo, ponga la luz en rojo ahí. Señores, no niña, ya. Qué belleza, llegó la chef y dije yo, ya nos van a echar. Como en todos los lugares del mundo donde vamos. Y más bien dijo, les traigo un pão de queijo. Y recién hecho, hasta que está calientico. Cuidado, se quema, man. Ah, no, sí, le voy a dar chance porque ese queso está ahí derretido adentro, ábralo. Démosle chance. De postre brasileiro. ¿Qué voy a hacer con Brasil, amigos? One, please. Picaña con queso azul. Está fuerte este queso. Está bien viejito este queso. Es queso como de gente que se ríe. Ah, no. Uy, revivió la comedia.
Está muy potente este queso refinado. Mi paladar no está adaptado a tanto todavía. Ya no sé si voy a poder ir a ver el partido. Creo que voy a ir, pero a dormir. Pero para cerrar con broche de oro, un pão de queijo. Esponjosito relleno de queso. Brutal. Acaba de comenzar el fútbol, amigos. Resulta que como buenos ticos, como buenos latinoamericanos, calculamos mal. Comimos tanto en el restaurante brasileño que vamos tarde a donde vamos a ir a ver el partido, pero ya lo estamos viviendo aquí en la pantalla. Entonces vamos a ir viendo qué acontece entre Brasil y Marruecos mientras llegamos a una zona que dicen que es espectacular en Miami para ir a ver los partidos. Vamos a ver si nos encontramos unos árabes para hacerles algunas preguntas y unos brasileiros. Así que vamos a ir reaccionando aquí en tiempo real a la mejenga mientras llegamos. Nunca en la vida me imaginé ver un partido en mi computadora, pero aquí estamos. Así es la vida, amigos míos. No es cualquier momento, es el partido de Brasil y véanme lo que tenemos al frente. Bueno, ya llegamos a la ciudad de Miami, locura. Amigos, aquí les van los datos FIFA que tal vez ustedes, al igual que yo, no conocían. Resulta que Marruecos quedó de cuarto lugar en el mundo en el mundial pasado. O sea, diferente a lo que uno se imaginaría, que por allá no hay tan buen fútbol. No, son como los números 7 en el ranking de FIFA y Brasil es el número 6. O sea, están jugando dos potencias del fútbol ahorita. ¡Ey! ¡Marruecos! ¡Tum! Horus, cuidado con Horus. Acuérdense que el gato predijo que ganaba Marruecos, así que cuidadiño. Y además, otro dato que les suelto aquí de FIFA es que por primera vez en la historia, Brasil ha sido campeón 5 veces. Debe ser el máximo campeón de mundiales. Por primera vez en la historia lo está dirigiendo un técnico que no es brasileño, es italiano. Se la robó Marruecos, se la robó Marruecos. Uy, pero qué fútbol tiene Marruecos. 10 minutos y Marruecos les está haciendo un baile que no los deja salir del área. Marruecos los está poniendo a bailar samba, man. No sé qué pasa con mis hermanos brasileños. Bien. ¡Tómelo! ¡Uy! ¡Brasil! Mala tú, mano, ¡Brasil! pues. Estamos cerca y solo se oyen los gritos aquí. Y no sabemos de quién. Miles de personas. Y vean lo que me aparece. Se cayó el sistema. Me aparece gato. Por lo menos lo agradezco. Pero se nos cayó el sistema. Ya es aquí. Seguro hay tanta gente conectada que colapsó el internet. No lo puedo creer. No. El gato. No. Gol de Marruecos. No puede ser. Gol. ¿En qué minuto? No lo Sí, en el puedo. 20. Minuto 20. Gol de Marruecos. Te lo dije. ¿Será que Horus va a ser el nuevo genio del mundial? Eso solo significa una cosa. Llegamos a Estados Unidos. $60 va a costar parquear aquí, ya sea 20 minutos. $60. Ahora sí estamos listos. No sabemos cómo va la mejenga, porque antes volvieron a gritar, volvieron a haber miles de gritos. Entonces no sabemos si Marruecos hizo el segundo o si Brasil empató. Pero vamos para allá. El FanFest de Miami se ve que es gigante y espectacular. Vean cuánta gente. Ni siquiera da la vista para ver todo lo que hay. Pero lo primero que me topé es que me iban a quitar la cámara porque podía traer un arma en la cámara. O sea, la seguridad está súper estricta, lo cual está muy bien, obviamente. Más aquí, que es muy fácil obtener armas. Veo mucha gente. Mucha gente de todos los países, no solo Brasil. Sí, está. Todos los países están aquí. Está increíble. ¿Cuánto cuestan las cositas para comprar? No, en el FanFest de Miami. Sí, para que vayan viendo, una Coca-Cola, $7. Una coquita. Una cerveza, $14. Ah, yo no creo que una cerveza cueste $14. Ahí está. No creo, yo voy a ir a pedir, yo no le creo. Pregunte, a Yo voy a ver. ir a preguntar. Y además estoy viendo que para entrar al anfiteatro, que es donde está me imagino, el evento principal, hay una cantidad de gente que no se puede. No sé si vamos a alcanzar a ver el partido aquí. Yo creo que vamos a tener que volver a verlo en el carro. ¿Otra vez? Yo creo que vamos a tener que ir a verlo en la compu. ¿En cuánto está? $10. ¿10? $10. Y esto es un Esto es- fresco. de esto es fruta. vodka. No. Sí. Que no. Sí. Esto es un fresco. Gran diferencia con México. En México estaba prohibido el alcohol. ¿De verdad? Increíblemente, en el Zócalo, cero. Vendían Corona, Araya, cero. ¿cómo usted no le ha dicho a la gente que aprecie esta vista? No, usted conmigo aquí, vea. Fútbol, los edificios, Miami, Brasil, Marruecos, empatado. No, hay que ser honestos. Donde se está desarrollando esto, aquí en Miami, Se viene el mejor momento del video. Es Ahorita increíble. veníamos llegando, pero ahorita el segundo tiempo, Marruecos, Brasil 1-1. Unos frescos. la cuestión es si alcanzamos a verlo. Sí, vamos. Pero vamos por un fresco también. Ojo el nivel, como estamos en la No, playa, 23 en Miami, y estamos
calientísimo. Hay una zona de enfriamiento. Usted simplemente se pone aquí y recibe el aire. Dios guarda a alguien sin desodorante, man. Si alguien aquí Rexona lo abandonó, imagínense el esparcimiento. Wow, todo está muy nivel. Hay demasiados puestos de comida, muchísimas activaciones, hay canchas de fútbol. Vamos a tener que volver aquí bien temprano, con tiempo, porque ya, vean, llegamos apenas. Va a empezar el segundo tiempo. Apenas llegamos. Yo quiero que ustedes le pongan atención a esto. Estoy asustado. Esto está a reventar. Hay una esquina de Brasil y escuchen el ambiente. ¿Qué pasó con el fútbol? ¿Dónde están los gritos y la emoción? Yo creí que los brasileños estaban aquí enloquecidos. Oigan, otro saque de esquina. Incluso se alcanza a escuchar el golpe del balón en el parlante. En México se estaba así. Estábamos más emocionados en el carro. 100%. ¿En México se estaba así? Jamás. Jamás. Ahí se gritaba hasta un pase. En México se gritaba hasta el pito inicial del partido. En México se gritaba hasta las tarjetas. Literalmente. En México se gritaba, al medio tiempo se cantaba. Ay, 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 ay. No, está muerto. El ambiente está muerto. Sí, Siento que todo el mundo está en la vibra de, oh, estamos en Miami. Miami, ¿qué pasó? Yo me rehúso, me niego a creer que, por ejemplo, el día que juegue Argentina, esto va a estar así. Vamos a tener que venir a comprobarlo. Suscríbanse, estén pendientes porque aquí hay que volver. Y hay que, o sea, esto es gigante, ya no da tiempo de recorrerlo. No parece, pero son las 7:30 de la noche ya. Aquí oscurece tardísimo. Entonces, tenemos que volver. Y además díganme todo lo que quieran ver por aquí. Hola, buenas. ¿Son brasileños? Yo colombiana. ¿Colombiana? Sim, ¿Brasileño? 100%. 100%. 100%. ¿Y cómo va la México? Participar de la entrevista. Bueno, em espanhol ou português? En portugués, tíralo en portugués. Então tá. Tô gostando, só que eu acho que devia ter uma mudança no segundo tempo, como já vem acontecendo. O Ancelotti tá fazendo um bom trabalho, mas eu acho que deveria colocar os famintos. A galera do segundo tempo sempre tem muita fome, sede de mostrar quem são e fazer um bom trabalho. Hendrick, toda essa galera aí. ¿Y qué pasa con la emoción aquí? Também, ¿Cómo se vive un partido en Brasil? No tengo ni mi pandero, no tengo aquí Nada. el tamborín ni nada. En Brasil, ¿cómo sería No, esto? eso estaría una locura, yo estaría a punta cabeza ya. Ya estuviera acostado. Loco. Hay que ir a vivir un partido en Brasil, entonces. Sí, hay que vivir la experiencia allá. Es otra locura, man. Muito obrigado. De nada, feito. Valeu, galera, tamo junto. Hicimos las de los news en el Masai Mara. Migramos. Andaba buscando nuevos repastos, lugares llenos de frutos, donde estuviera emocionante el partido. Y está peor. Aquí solo narra el narrador, valga la redundancia, cuando están cerca del área. Y sí, es que es en inglés. Además de que es en inglés, o sea, oigan, no hay nada. Hasta que están a punto de hacer un gol, el narrador empieza a decir unas cosas. De hecho, cuando hace el gol, hace gol. No entiendo. Es que el narrador latino, desde que tiene de la media, la lleva. El portero. El portero tiene el balón. La tira el portero. La va a sacar el portero. Gran saque de banda. Impresionante tarjeta amarilla. Es el minuto 92. El partido va a empate. Hay un saque de esquina de Brasil. Y este es el ambiente. Aquí los más brasileños somos nosotros que comimos feijoada hoy. Los más brasileños somos nosotros que nos metimos una picaña con ajo hoy. Yo me comí una feijoada y que es más brasileño que todo. Yo lo que sí no estoy entendiendo de este partido es si Ronaldinho es tan bueno, ¿por qué no está jugando? Si Ronaldo era el mejor, ¿por qué no está en la cancha? Uy, cuidado por estar más. Minuto 94, ya se están dando filo fuerte. Se acabó el partido. El único momento en que todos aplaudieron. Y no entiendo que están aplaudiendo si yo no veo marroquíes aquí. Y no todos, ¿va? Ahí, eso. ¡Argentina! Argentina en la casa. ¡Argentina de nuevo! Eso. Bien. Déjeme, corra usted. Vamos por Pitbull. Amigos, la gente enloqueció. O sea, ni siquiera se puede pasar, no se puede entrar. Está tocando Pitbull aquí. Ahí al otro lado en el anfiteatro. Está cantando
pitbull. Gratis. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Nos encontramos ya oficialmente en Miami y espero que próximamente podamos ir a vivir un partido en el estadio para ver cómo es la cuestión por allá. A ver si hay un poquito más de ambiente que por aquí. Déjenme todo ahí abajo en los comentarios. ¡Qué ambiente! No se olviden de suscribirse y compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden que si les está gustando esta serie de videos casi diarios, denle muchísimo amor. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy se ahuevó un poco viendo a Brasil.